Sublime gracia del Señor. Invito a que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos 3 al 7. Mateo 5, de 3 al 7. Cuando lo tengan pueden decir amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, es que como escuché solamente dos amén, me entendía, vamos a esperar a que lo encuentren. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, hemos leído, Señor, tu palabra, estas bienaventuranzas que nos presentan no un camino a seguir para convertirnos en creyentes, sino el modelo de creyente, lo que un creyente debe manifestar como consecuencia de su nueva vida en Cristo. Señor, ayúdanos a quienes profesamos ser creyentes a poder vivir a la luz de estas verdades, y a aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, que esta palabra les confronte, que sea en ellos un espejo para que puedan ver su debilidad y de esta manera encuentren la única respuesta en Jesucristo, la única manera de ser salvos, viniendo a la cruz de nuestro gran Dios y Salvador. Señor, úsame como un instrumento de tu palabra para hablarle a tu pueblo, aún a mí mismo, y que todo esto, Señor, proceda de tu Santo Espíritu, no de mi propio corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando el Sermón del Monte, específicamente hablando de las bienaventuranzas, ¿sí? Y hemos avanzado hasta el versículo 7, a la quinta bienaventuranza. Se recordarán que decíamos que estas bienaventuranzas pueden ser como una cadena con varios eslabones o como una escalera, siendo el primer peldaño la pobreza en espíritu. Allí es donde inicia todo. Cuando el hombre es confrontado con su pecado a través de la palabra y se da cuenta de su ruina, como cuando uno está sucio, pero no ve porque casualmente se fue la luz. Pero cuando llega la luz, ¿qué hacemos? Vemos nuestra impureza y corremos a limpiarnos. Eso es lo que hace un hombre cuando es consciente de su pobreza espiritual: corre a la cruz de Jesucristo. Entonces allí se inicia todo. Pero no solamente es el inicio, esa es la vida del creyente. Porque no es que el hombre cuando se convirtió se dio cuenta que era pobre espiritualmente y entonces de ahí en adelante se volvió rico espiritualmente. No, de ahí en adelante siguen siendo conscientes de su pobreza y su necesidad de Dios. Es una pobreza que nunca acaba, porque siempre de este lado de la eternidad vamos a necesitar de la mano de nuestro Señor. Y después de ello, el hombre llora por su pecado. Es decir, todo verdadero creyente cuando peca, sufre. No sé si les ha ocurrido, pero el creyente cuando peca sufre, se da cuenta de su pecado y llora por causa de él. Y esta condición de pobreza espiritual, una pobreza espiritual consciente, de un dolor por su pecado, nos lleva a ¿qué? A tener una imagen real de quiénes somos. De manera que el creyente, lo que la Biblia nos presenta, lo que el Señor demanda de nosotros, es que el creyente no debe defender su propia causa.
Es contradictorio un creyente orgulloso, es una contradicción. Porque si yo soy consciente de mi pobreza y lloro por mi ruina espiritual y mi pecado, ¿qué orgullo hay? ¿Qué orgullo hay? ¿Qué puede haber allí? ¿Qué jactancia? Eso nos lleva a ser mansos, a tener una imagen real de quiénes somos y en esa misma instancia a tratar a los demás de acuerdo al concepto que tenemos de nosotros mismos. Por eso Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura. De manera que el orgulloso, en palabras de Pablo, está chiflado, está loco, porque él dice, piensa de ti mismo con cordura, no te creas más de lo que eres. Y después de este trato de Dios con nosotros, de estas características internas, entonces comienza a surgir en el hombre, a exteriorizarse esta condición. De manera que el cristiano tiene hambre y sed de justicia. Ahora tiene hambre y sed de justicia. Es decir, anhela lo bueno y odia el pecado. ¿Qué es lo bueno? La justicia. Y en ese caso, si yo amo la justicia, ¿debo qué? A rechazar la injusticia. Debo amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Por eso es contradictorio cuando alguien profesa ser creyente y ama su pecado. ¿Sabías que tú y yo estamos locos, cierto? Yo soy creyente, pero amo mi pecado, justifico mi pecado. No, el creyente tiene hambre y las palabras que Jesús utiliza son para darnos una idea de la necesidad apremiante del creyente por cada día ser más santo. Así como tenemos hambre física y sed, con este frío que está haciendo últimamente, ¿cierto? Uno le da ganas de tomarse un chocolate bien caliente, ¿no? Sed. ¿Y qué hace uno cuando tiene sed? Corre a buscar agua, la pide, se encuentra una llave por ahí. Bueno, algunos que no toman agua de la llave porque les cae mal, otros a veces tomamos agua de la llave, de la manguera. Aquí son mangueras. Es una necesidad apremiante. Pero si bien estas características del creyente son una demanda de Dios, ahora en el trato hacia los demás, ahora vamos a comenzar a hablar de las bienaventuranzas que hablan del trato hacia las demás personas. Y esta es la primera de esas bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, y se desprende de la bienaventuranza anterior. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué se desprende? Porque tiene que ver con el carácter de Dios. Hambre y sed de justicia porque Dios es justo. Bienaventurados los misericordiosos porque Dios es misericordioso. Y ser misericordioso es justo delante de Dios. No podemos divorciar la justicia y la misericordia, y hoy vamos a hablar de ese asunto. Hoy solamente vamos a tocar el tema de la misericordia. La semana entrante vamos a hablar de los misericordiosos. Entonces el título de la predicación de hoy es Bienaventurados los misericordiosos. Qué sorpresa, ¿cierto? Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, lo que no es la misericordia. Pues, toda la palabra de la Escritura tiene un significado que por lo general ha sido mal enseñado, ¿cierto? Por lo general, o sea, por cultura cristiana general tenemos un mal entendimiento de algunos conceptos bíblicos. Pues vamos a hablar de lo que no es la misericordia. En segundo lugar, vamos a hablar de la condición del hombre ante Dios. En tercer lugar, vamos a definir qué es la misericordia. Y en cuarto lugar, algunas aplicaciones
prácticas. Entonces vamos a comenzar por el principio, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. En primer lugar, lo que no es la misericordia. Entonces, ya hemos dicho en cada una de estas exposiciones que estas características no proceden de una disposición natural, es decir, el texto no nos está hablando de cualidades que todo el mundo debería tener. Entonces algunas personas nacen mansas, algunas personas nacen humildes, otras personas nacen misericordiosas. No. Estas características se derivan de la obra del Espíritu Santo en el hombre. Es el comportamiento de un verdadero creyente, lo cual también implica que es imposible ver en un no regenerado estas cualidades. No las posee. No es una disposición natural que quede bien presente. Ay, no, es que yo tengo un tío que pertenece a cierta secta de los testigos de Jehová, él es muy misericordioso. No, tienes una mala idea de lo que es misericordia, empezando por ahí, porque estas son las características del creyente. Este es el espejo del creyente. Entonces vamos a ver dos cosas que no son misericordia. O en primer lugar, misericordia no es ignorar el pecado, ¿sí? Por lo general la gente cuando escucha misericordia piensa que es una persona tranquila, fácil, ¿cierto? Relajada, que no ve las cosas malas, o si las ve, se hace el que no las ha visto. Uy, ese hombre es misericordioso. ¿Y por qué? No, porque uno hace algo malo y él nunca dice nada. Mi papá es muy misericordioso. ¿Por qué? Porque yo le he fallado 1000 veces y nunca me dice nada. Ay, un hombre muy misericordioso. No, esto es un peligro, sobre todo en estos tiempos en los que se promueve ir en contra de la ley y de la disciplina. En estos tiempos la humanidad se caracteriza por promover antivalores, es decir, la desobediencia. Nada más miren la televisión, las series juveniles, las películas, los papás son los tontos, los ignorantes, los que no saben dónde están parados, y los jóvenes son el futuro y el presente, ¿sí o no? Y ahora vemos las películas, los papás los ponen como una suerte de Homero Simpson, ¿cierto? En todas las películas actuales el papá es un Homero Simpson, un tonto. La mamá es una Marge Simpson, o sea, una mujer frustrada, medio amargada, y los chicos son los que siempre tienen la razón. Se promueve eso, no hay que respetar a nadie, no hay que someterse a ninguna ley, la disciplina es mala, haz lo que te dicte tu corazón. Es muy peligroso definir misericordia en esos términos. Misericordia es ver lo malo y hacer de cuenta que no pasó nada. No, eso no es misericordia. Hoy en día se cree que el hombre debe tener absoluta libertad para pensar, decir y hacer lo que él quiera. Entonces tenemos la película de Barbie. A los que les gustó ir a ver a Barbie, que promueve antivalores o valores anticristianos. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, no necesito de nada ni de nadie, y al final esta muñeca ya humanizada se acerca a su creador y le pide permiso para emanciparse, por decirlo así, y su creadora le dice: no necesitas permiso de mí ni de nadie, puedes hacer lo que tú quieras. Y ahí van los chicos: no, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy un hombre, quiero ser mujer. Ay, wow. Yo soy un niño, quiero ser un niño.
Yo soy una mujer sumisa, ahora quiero ser una mujer empoderada. Ya todo lo que tenga que ver con los valores tradicionales está mandado a recoger. Y si alguien se levanta y dice algo, es que no tiene misericordia, no tiene compasión, es intolerante. Bueno, ese es el concepto del mundo. El misericordioso, creen muchos, ¿cierto? Es el que sonríe cuando otros hacen lo malo. Y el que señala el pecado es el aguafiestas. Pero este hombre es aguafiesta. No juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, para uno ser misericordioso a los ojos de muchas personas, uno tiene que reírse cuando ellos hacen lo malo. Hay un creyente en la iglesia que está llevando a cabo una conducta o práctica pecaminosa. Si el pastor le llama la atención es porque no tiene misericordia. Yo no vuelvo a esa iglesia porque en esa iglesia no hay misericordia. ¿Y qué es misericordia? Bueno, pues que yo practico mi pecado y me llamaron la atención. Eso es falta de misericordia. Lo que yo quiero es practicar mi pecado con toda libertad. Que nadie me diga nada y al contrario me aplaudan y me hagan porras porque estoy desobedeciendo a Dios. ¿No han escuchado eso? Allá no hay misericordia. Allá son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque se señala el pecado. Somos unos hipócritas. Es mejor comer todos calladitos, ¿sí? Entonces, como yo también tengo, por decirlo así, mis debilidades, entonces pues no vamos a señalar las debilidades de nadie y todos felices. Una iglesia de misericordia, solo amor, 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 como las canciones, la música de planchar. Bueno, también hay una de despecho, ¿no? Esta persona, según el mundo, la misericordiosa, debería ser una persona fácil, floja, a quien no le importa que se viole la ley de Dios, o no le importa que se cumpla. La Biblia nos ordena a nosotros a amonestarnos unos a otros en la iglesia. Pero una persona misericordiosa, entre comillas, sería aquella que ve que su hermano está en pecado, que está cometiendo una falta, y dice, ese no es problema mío, yo no me voy a amargar la vida con los problemas de los demás. Yo me tengo que preocupar es por mí mismo y velar por mis intereses. Y los demás dicen, wow, qué persona tan misericordiosa. Pero eso no es misericordia. Misericordioso, no puede significar una persona tranquila, despreocupada, porque la misericordia no puede ser interpretada en mis propios términos. La misericordia debe ser interpretada mirando el carácter de Dios. Porque la misericordia es un atributo divino, no es un atributo de la naturaleza humana. Entonces yo no puedo definir un atributo divino mirando al hombre. Al contrario, yo tengo que definir ese atributo mirando a Dios mismo. Dios es misericordioso, amén. Pero también es justo, también es santo, también es un Dios de ira, es un Dios recto. Por un lado, Dios es misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, pero por otro lado tenemos un Dios justo, santo, recto, puro. Y no podemos separar los atributos de Dios y decir, bueno, es que a mí me gusta la misericordia, pero eso de la justicia, eso de la santidad, eso de la ley de Dios, como que no, eso son legalistas. En esa iglesia son legalistas porque se la pasan hablando de santidad y de la ley de Dios. Seguramente el pastor también tiene sus pecados. Eso que yo no soy Jesús. Pero como yo no vengo a hablarles con la autoridad del hermano Boris, sino con la autoridad de la Escritura, ¿cierto? Entonces a todos nos tiene que entrar esta verdad, a todos nos tiene que caer el 20, ¿cierto? Como dice la hermana, nos tienen que estallar las cotufas o crispetas. Misericordia y verdad van de la mano, misericordia y justicia van de la mano, misericordia y santidad van de la mano. No puedo hacer un énfasis en la misericordia poniendo en riesgo la justicia de Dios o pasando por encima de la justicia de Dios. Eso no
no es verdadera misericordia. Eso es una mala interpretación de este término. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera misericordia? Bueno, debemos empezar, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos saber qué es ser misericordioso? Bueno, debemos establecer en primer lugar qué es la verdadera misericordia, pero no podemos establecer qué es la verdadera misericordia desde este lado de la eternidad sin entender cuál es nuestra condición humana por naturaleza. Para yo entender la misericordia de Dios, tengo que mirarme a mí mismo tal y como vengo a este mundo. Entonces, en segundo lugar, la condición del hombre ante Dios. Dice el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí ven que ese cuento de que todo el mundo va para el cielo es falso? Acá dice que muchos, ¿cierto?, de los que duermen en el polvo serán despertados. Uno para qué? Para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, pregunta, ¿y eso por qué? ¿Por qué razón? Como dice la canción. ¿Por qué razón unos van a ir a la vida eterna y otros van a ir a la condenación, a la vergüenza y confusión perpetua? Pues, si Dios es bueno, no debería mandarnos a todos para el cielo, como decía alguien ayer. No debería sernos buenos, háganos buenos, Señor, y nos vamos todos para el cielo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que en este local, edificio, inmueble, no hay una sola persona buena, no hay una sola persona justa, no hay quien haga lo bueno, ni aquí ni afuera. No lo hay, según el diagnóstico de la Escritura. Pero ya somos creyentes, sí, somos pecadores perdonados. Están siendo santificados, pero no hemos sido perfeccionados. Eso sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, debajo del sol no hay ni uno solo bueno. Como dice la misma Escritura, no hay una persona que haga el bien y nunca peque. Hoy, todos nosotros hemos pecado de una u otra manera. De una u otra manera hemos pecado. Entonces la Biblia nos está diciendo en este texto de Romanos 3 que no hay ninguna persona que en sus propios términos, en sus propias fuerzas, a través de sus propias obras pueda agradar a Dios. Ni pueda hacer nada agradable a Dios. Eso como nos deja a nosotros en serios problemas, nos deja muy mal parados. Porque la ira de Dios Santo está contra nosotros por causa de nuestro pecado y no podemos hacer nada. No hay esperanza. No hay esperanza. Entonces, como cuando un equipo de fútbol lo están goleando, ¿no? 1, 2, 3, 4, parece una plana de los números, ¿no? Los niños de números van en el 10. 5, 6, 7, 8. Cuando el Barcelona Bayern le hizo esos 8 goles, yo estaba sufriendo. Acaben ya el partido, y los jugadores con los brazos caídos ya sin esperanza en este mundo. Así es la condición del hombre, no hay esperanza. No hay nada que hacer, el partido está perdido. Uno de los episodios más dolorosos de nuestras vidas. Pero esa es la condición del hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? Nada. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, que nadie aquí presente salga a este lugar diciendo que puede salvarse por sí mismo. Es más, las personas utilizan esos términos. Las personas dicen,
yo me estoy esforzando, yo hago lo que puedo. No puedes hacer nada porque estás muerto espiritualmente. Y si pudieras hacer algo, Cristo no hubiera venido a morir en una cruz. Su sacrificio fue un total desperdicio. Entonces nadie puede salvarse por sus propios medios. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué unos van a la vida eterna y otros a la vergüenza y confusión perpetua? Unos van a la vergüenza y confusión perpetua porque creen que pueden justificarse por ellos mismos. Se creen buenos. La mala noticia, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez una muchacha me decía: es que el evangelio es para la gente mala. Allá en las iglesias están los ladrones, los mentirosos, los violadores, los drogadictos. Y tenía razón. Porque los buenos no necesitan el evangelio, los justos no necesitan el evangelio. Jesús vino a llamar fue a pecadores al arrepentimiento. Entonces esas personas que se justifican a sí mismos, ¿a dónde van a ir? Vergüenza y confusión perpetua. Pero aquellos que se amparan en la misericordia de Dios, entienden que no pueden hacer nada para ser salvos, ¿qué van a obtener? Misericordia. Hay personas que demandan justicia de Dios. Señor, dame lo que merezco. Van a tener justicia. Otros: Señor, sé propicio a mi pecador, y van a obtener misericordia. Lucas 18, del 9 al 14, nos lo ilustra de una mejor manera. Lucas 18, del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿bien? Esta parábola va dirigida para un público específico, a los que confiaban en sí mismos como justos. Dios quiera que no haya aquí nadie así, y si lo hay, esta palabra es para ti. No haya pacto con esa palabra, no, aquí no hacemos eso. Dan billetes de 1,000 pesos, dicen pacto con esa palabra, no. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Saben que la autoconfianza es anticristiana? Confía en sí mismo. Ese letrerito que hay por ahí en algunos carros que dice: Dios cree en ti. Ay. Bueno, yo veo eso y no sé si reírme o ponerme a llorar. Dios cree en ti. No debería ser al revés. Bueno, cuando el carcelero Filipo le preguntó a Pablo qué debo hacer para ser salvo, él no le dijo: ten fe, Dios cree en ti. No, cree en el Señor Jesucristo. Tú tienes que creer en Dios, no Dios en ti. Eso es un absurdo. Pero pues allá, tú y yo estamos locos, ¿cierto? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Aquel que confía en sí mismo, por lo general, desprecia a las demás personas. Por lo general, ¿no? Yo soy mejor, yo sé más, yo tengo más capacidades. Desprecia siempre a las demás personas. A ellos digo también esta parábola: los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo pues oraba consigo mismo, oraba con él mismo, no oraba con Dios. Dios no lo estaba escuchando. Oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Guácala. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre le ganaba a todos porque Dios había ordenado el ayuno una vez al año y este hombre ayunaba 2 veces a la semana. Dios le quedó debiendo y daba diezmo de todo absolutamente, ¿cierto? Algunas personas creen que porque diezman se van a ir para el cielo, ¿cierto? Y una predicadora dijo que en el infierno había gente llorando porque no daban los diezmos, ¿cierto? Bueno. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre no se sentía digno de acercarse a Dios, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras: Dios, soy un miserable pecador, ten piedad de mí. ¿Y cuál fue el resultado?
El fariseo, como era más bueno, se fue para el cielo. Y el publicano, como era un pecador, pues se fue para el infierno. No. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No estamos hablando de humillarse entre los hombres, humillarse delante de Dios, reconocer su condición, reconocer quién soy delante del Señor. Señor, soy un pecador, necesito que me salves. La palabra dice, esa persona es justificada. El fariseo entonces pensó que merecía algo. Cuando uno merece algo, que es lo justo, que le den el pago por ese algo. Si yo trabajo toda la semana, quiero que merezco, pues que me paguen. El fariseo pensó que merecía algo por parte de Dios y exigió justicia. Y recibió justicia, condenación eterna. Pero el publicano pidió misericordia porque sabía que era un pecador y necesitaba misericordia. ¿Qué recibió el publicano? Misericordia. Entonces, un pecador no debería demandar justicia de Dios, porque lo justo es que vayamos al infierno. Este hombre, aunque era pecador, Dios le iluminó y fue consciente de su situación, y por ello clamó a Dios piedad, misericordia. Esta bienaventuranza tiene un problema que vamos a desarrollar un poco más adelante, pero la bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y da la impresión de que para yo recibir la misericordia de Dios, pues ¿qué tengo que hacer? Ser misericordioso. Es decir, da la impresión de que la misericordia que recibimos de Dios es una consecuencia de mi actuar en misericordia. Yo soy misericordioso, entonces Dios me va a salvar. No. Recordemos que estas bienaventuranzas no nos dicen la manera de cómo ser salvos, sino que son un espejo que nos muestra lo que deberíamos hacer porque ya somos salvos. Entonces el misericordioso ha recibido la misericordia de Dios y recibirá la misericordia de Dios cuando sea juzgado por sus obras en aquel día. Soy misericordioso como consecuencia de lo que ya Dios ha hecho en mí. Me ha dado su misericordia. Y a lo largo de toda esta vida presente, seguimos recibiendo la misericordia de Dios. Nadie puede ser salvo por su propia justicia. Nadie puede ser salvo por sus buenas obras. Nadie puede producir la misericordia de Dios, porque sencillamente la misericordia de Dios es uno de sus atributos. No es un producto, es algo que Él nos da porque es misericordioso, y esa misericordia produce en nosotros ¿qué? Un andar en obediencia a Dios, una nueva naturaleza, una vida llena de misericordia. Segunda Timoteo 1:9 dice, segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó por llamamiento santo. O sea, Dios nos salvó, no conforme a nuestras obras, ¿sí? Él nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué nos salvó Dios? Por nuestras buenas obras. Dios te salvó porque eres lo más lindo, porque eres como un perrito de esos cachorritos que uno lo ve y producen una ternura y ganas de apapachar y llevárselo para la casa. No. Nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según su libre y soberana voluntad, según el propósito suyo. Nos salvó porque Él quiso. Hermano, para mí esa respuesta no es suficiente, pero ¿qué le vamos a hacer sino que la Biblia dice? Cuando estemos allá, le preguntaremos: Señor, explícame eso de el puro afecto de tu voluntad. ¿Qué fue lo que viste en mí? Y la Biblia dice: nada, pecado, nos salvó por Él mismo. Si Dios mediante, yo le preguntaré eso a Él cuando esté en su presencia: Señor, explícame eso del libre afecto de tu voluntad, del propósito, de tu beneplácito. ¿Cómo es esa cosa? A ver si me cabe en la cabeza, porque creo que no me va a caber en la cabeza ni en una eternidad. Entonces Jesús nos
enseña que los creyentes han recibido misericordia y por lo tanto son misericordiosos. Y los que no son misericordiosos, ¿qué? Pues no han recibido misericordia. Aquella persona que no es misericordiosa, ese tipo de personas que todo el tiempo dicen, no, es que yo no me dejo de nadie. Yo a todo el mundo le canto sus verdades, y se jactan de eso, ¿no? Se jactan de, uy, no, fulano no se deja de nadie, ese sí se defiende y le canta, ese sí le canta la tabla a todo el mundo. Es una persona que no tiene misericordia, no ha nacido de nuevo, Dios no mora en su corazón, no ha sido regenerado, no ha entendido el Evangelio. Estas personas que constantemente están vengándose y pensamos que la venganza es ir a matar a una persona, ¿cierto? Me mató mi perro, te voy a matar. O así. Estaba describiendo a John Wick. Bueno, porque John Wick, toda la película directa porque le mataron al perro, ¿cierto? Muy buena película, pero no vayan a seguir el ejemplo de John Wick. Eso no es misericordia, eso es ser justiciero, eso es venganza. Hay creyentes que se comportan así. Me la hizo, te la voy a hacer, verá. Todo lo que sube tiene que bajar, como dice la canción. Yo sé, ya lo digo. Ellos son de misericordia. Esa es la condición del hombre delante de Dios, sin esperanza. Ahora la pregunta es, si está la misericordia del hombre delante de Dios, si el hombre no se puede salvar por sus propios medios, si el fariseo no se puede salvar, y yo estoy siguiendo el ejemplo del fariseo, entonces ¿cómo puedo ser salvo? Si el que es salvo, se salva por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces ahora vamos a definir ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Esto, la Biblia me dice, eres salvo por misericordia. ¿Eso qué es? Porque vuelvo y le digo, pensamos que la misericordia es ser buenista, la gente hace cosas malas y uno se hace, no pasa nada, tranquilo, ¿sí? O pensamos que la misericordia es que alguien me pide un pan y yo le doy un pan, ¿sí o no? Entonces los youtubers serían las personas más misericordiosas del mundo porque pasan a la calle con un fajo de billetes y ven a una persona pidiendo y seguramente hasta la contratan para eso y le dicen, toma, mira, 1 millón de vistas. ¡Qué hombre tan misericordioso! Pero pues con las vistas que tiene ya recuperan el dinero que le dieron al mendigo multiplicado por 1000. Eso no es misericordia, eso es un negocio. Bueno, pero si yo me pido un favor, se lo voy a hacer porque yo sé que mañana, yo sé cómo sacarle ese favor después. Eso no es misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Bueno, la mejor manera de definir la misericordia es a la luz del carácter de Dios. Entonces vamos a Éxodo 33, versículos 17 al 20, aquel episodio en el cual Moisés le pide al Señor, muéstrame tu gloria. ¿Cierto? Éxodo 33, 17 al 20. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré, oído, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Yo salgo a la calle, cualquiera de ustedes lo puede hacer, y uno le da limosna al que uno le quiere dar limosna. O tengo la obligación yo de dar limosna. Si no lo quiero, no la doy. Si yo paso por el canal Bogotá y hay 100 indigentes o habitantes de calle, como se le dice hoy, todos necesitan, pero yo le doy al que yo quiera, ¿sí o no? Y si no quiero dar, hay una ley que me obliga a dar. Va a llegar un agente de la policía y me va a decir, tú tienes que darle limosna a los indigentes. Tienes que hacerlo.
yo le doy a quien yo quiero, y si no quiero, no doy. Es mi dinero. Y yo hago con lo mío, ¿cierto? Ay, el hermano es soberbio. Pero es la realidad. Uno hace con el dinero uno lo que uno considera que quiere hacer. Si uno quiere comerse un pan, se come un pan. Y si quiere comerse una almojábana, se come una almojábana. Ya me dieron antojo de comer almojábana. Si se quiere comer un buñuelo, se come un buñuelo. Y si no quiere comer nada, pues no come nada. ¿Y quién le va a decir algo a uno? Dios hace con su misericordia lo que Él quiere. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Dios no le debe nada a nadie. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios bonachón que está allá en el rincón del cuarto llorando porque yo no me he arrepentido, llorando porque me quedé dormido en el culto. No, Él hace lo que Él quiere. Entonces el Dios que está rogándole a los hombres, por favor arrepiéntete porque sin ti no puedo vivir. No, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes y Él ordena al hombre, no se lo suplica, Él ordena al hombre que se arrepienta. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandato de Dios, no es una petición, no es un ruego, es un mandato de Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Nosotros sí debemos rogar que la gente se arrepienta. Pero el arrepentimiento desde la perspectiva de Dios es un mandamiento. Digo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, ¿cierto? Porque Dios es santo y el hombre es pecador, hay pecado en su vida y la santidad de Dios es tan grande que todo aquello que sea corrupto es destruido delante de Dios. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, oído. Y pasando Jehová por delante de él, Jehová le está diciendo a Moisés, yo te voy a mostrar mi gloria. Y cualquiera de nosotros pensaría, una luz resplandeciente, ¿cierto? Pero vamos a ver cuál es la gloria de Dios. Pasando por delante de él, proclamó. Dios hablando, ¿no? Ahí está hablando Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Hasta ahí todo bien. El Señor es misericordioso, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el Dios que yo quiero. Un Dios misericordioso, tardo para la ira, fuerte, piadoso, grande misericordia. Ese es el Dios que todos queremos, ¿cierto? Dios de misericordia. Pero no se detiene allí. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, bueno, Señor, yo estaba esperando la misericordia y ahora estoy en la olla, estoy en la inmunda, estoy vaciado, estoy llevado, porque la Biblia dice que tú no tendrás por inocente al culpable, y yo soy culpable de mi pecado. ¿Qué esperanza tengo? Entonces, por un lado Dios habla de su misericordia, ¿cierto? Dice, tiene misericordia millares. Cuando abundó el pecado, Romanos 5, sobreabundó la gracia, es decir, la gracia de Dios venció al pecado, mucho más poderosa que el poder que ejerce el pecado en el hombre. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Hace la mano el inocente. Todos somos culpables y Dios no lo va a tener por inocente. ¿Qué nos dice este texto? Que la justicia de Dios, si una persona es culpable, ¿qué merece? Premio. Bueno, si hoy en día los violadores le dan un premio, pero este niño está torcido, está loco. Lo justo es que el culpable pague por sus delitos. El Señor dice, yo no tendré por inocente al culpable,
Todos tienen que pagar. No se puede separar la misericordia de la justicia. Recordemos que la misericordia no es ignorar el pecado ni hacerse de la vista gorda. La misericordia y la justicia van de la mano. Salmo capítulo 7, versículos 11 y 12. Salmo 7, 11 y 12. Dios es buen justo y Dios, oído, está airado contra el impío todos los días. ¿Dónde queda eso de Dios odia el pecado pero ama al pecador? Es una mentira. Dios está airado contra el impío todos los días. Si tú no has venido a Cristo, tengo que darte una lamentable noticia. Dios está enojado contigo todos los días porque Él es un Dios justo. Tú has ofendido a Dios, mereces la condenación eterna. Dios es un Dios justo. Él está enojado contigo. Eso es lo que dice la Biblia. Si no se arrepiente, si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada. La gente piensa que Dios va a venir a nosotros, va a venir a los pecadores con un ramo de rosas. No, dice, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué hace el arquero? El arquero apunta, ¿cierto? Prepara el arco, tensa la cuerda y está apuntando así para cazar al ciervo, ¿cierto? O al conejo. Ay, hermano, no es cruelty free. No, yo no soy cruelty free, pero me gusta la carne. Entonces, el arquero está ahí apuntándole al conejo y en cualquier momento suelta la cuerda y caza al animal. El Señor está así con el pecador. Tú no te has arrepentido. Dios está así. Terrible. Terrible. Si a uno le dijeran, hermano, mire, salió una lista y su nombre está ahí. Uno se asusta, ¿cierto? La gente se asusta. No, yo me voy de aquí, me voy para Estados Unidos, me voy para cualquier lado del mundo a esconderme porque aparecí en una lista. ¿Sí? Es terrible. Pero más terrible es estar en la lista de Dios. Dios con su arco listo, en cualquier momento ejecutará la sentencia. Condenación eterna por no arrepentirte de tus pecados. Pero es que no es un Dios malo. Dice, si no se arrepiente, entonces ¿qué tengo que hacer para huir de la ira de Dios? Arrepentirme. Es que no es un Dios malo. Ay, no es un Dios malo porque está condenando, esperando a ver a quién le vuela la cabeza. No, es un Dios asesino. Si no te arrepientes, pero si te arrepientes, ¿qué vas a tener? Misericordia de Dios. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Eso es lo que Dios le tiene destinado a aquel pecador impenitente que no se arrepiente. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que no podemos enfatizar la misericordia de Dios barriendo el piso con la justicia. No, la misericordia está aquí, la justicia está acá. Ambas están juntas, van de la mano. La pregunta entonces es, si yo no tengo para reconocer al culpable, ¿cómo puede Dios salvarme? Yo soy culpable de pecado. ¿Cómo Él puede salvarme si yo soy culpable? Y yo no le puedo dar una mordida como a los agentes, como a la ley civil. ¿Cierto? Colabore. ¿Cierto? No me puede decir así a Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Pero qué recompensa darle al hombre por su alma? ¿Cómo puedo yo ser? No. ¿Cómo puede Dios salvarme si Él tiene que condenarme? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 nos presenta esta problemática. Hagamos a un lado versículo 1, lo vamos a leer, pero hagamos a un lado directamente. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos en esos pecados, o sea, perseverábamos en esos pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿sí o no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y por qué mi vecino, desde que me convertí a Cristo, me la tiene a monte? Porque en él opera el espíritu de Satanás. Él es un hijo de desobediencia. Si no se ha arrepentido, te va a hacer la vida imposible. Y eso involucra también tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el que sea que no tenga Cristo en tu corazón, se va a convertir en tu peor enemigo. Y vas a vivir en casa con enemigos, porque ahora en ti mora el Espíritu de Dios. Ya no eres de ese equipo, ya no perteneces a ellos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, para los que dicen que es que los niños son buenos. Ay, también el niño es muy bueno. No, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces todo papá debe tener en cuenta que el niño que está cargando en sus brazos o el niño que lleva de la mano a la escuela no es un hijo de Dios, es un hijo de Satanás. Hermano, usted habla muy fuerte, pero es lo que dice la Escritura. Éramos por naturaleza, antes de arrepentirnos, hijos de ira. Ahí no dice hijos de Dios. Pero a mí me enseñaron toda la vida que nacemos siendo hijos de Dios. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir en una cruz? Si nacemos siendo hijos de Dios, nacemos siendo esclavos del pecado, dañados por nuestro pecado, hijos de Satanás, hijos de ira, ¿cierto? Versículo 4. Pero Dios, no todo es tan malo, hay una esperanza. Pero Dios, yo estoy en la inmunda, soy un hijo de Satanás, hablo antes de Cristo, ¿no? O hablo representación del mundo incrédulo. Soy un hijo de Satanás, soy hijo de ira, esclavo de mis pensamientos, esclavo de la carne, sigo la corriente de este mundo, estoy muerto en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, ahí está la misericordia. ¿Qué es lo que relata el apóstol Pablo en los primeros 3 versículos? Miseria, pobreza, ruina, desdicha, infelicidad. Pero yo veo a la gente feliz en el mundo, sí, claro, por eso se emborrachan, por eso se drogan, por eso consumen pastillas tranquilizantes, por eso tienen que ir a terapia con el psicólogo, con el psiquiatra, porque es que son muy felices. Por eso todos los días tienen que irse de rumba. Pero es que necesitamos un escape, todos necesitamos un escape, trabajamos de lunes a viernes y el fin de semana tenemos que desconectarnos. No, es que no estamos en la Matrix, esta es la vida real, y esa es la vida que Dios nos ha dado para vivir. Si las personas fueran felices, no necesitarían tantas distracciones. ¿Qué es lo que Dios vio? Miseria, pobreza, infelicidad, desdicha, ruina. Y tuvo misericordia de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué nos salva Dios? Por misericordia. Ya vamos a definir qué es misericordia. Solamente estoy planteando esto para que podamos ir paso a paso y ahora al final establezcamos el concepto. Nos salvó por misericordia. Cuando Dios tiene misericordia al hombre, humanamente hablando, temporalmente hablando, humanamente hablando, ¿cierto? Cuando Él ve la miseria del hombre, la miseria del hombre. Dijo Martin Lloyd Jones, ahora en comillas,
Hay una diferencia interesante entre gracia y misericordia. La mejor definición de ambas que he encontrado es la siguiente: la gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en miseria. En otras palabras, en tanto que la gracia mira al pecado como a un todo, la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del pecado. La gracia ve el pecado del hombre, la misericordia ve su miseria, su desdicha, la condición en la cual el pecado ha dejado al hombre. Eso es lo que la misericordia ve. Fin de la cita. Dijo el comentarista Richard Lenski, ahora comillas: el sustantivo elegos, que es la palabra griega para misericordia, siempre tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción. Todos ellos resultado del pecado. Y charis, que es la palabra griega para gracia, siempre tiene que ver con el pecado y la culpa misma. La una, misericordia, proyecta alivio. La otra, la gracia, proyecta perdón. La una, misericordia, cura, sana, ayuda. La otra, gracia, limpia y restaura a la posición anterior. La gracia mira nuestro pecado, la misericordia mira las consecuencias del pecado, la miseria en la que estamos producto del pecado. Entonces, finalmente, ¿qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es un sentido de compasión acompañado del deseo de aliviar el sufrimiento. Ese es el significado esencial de ser misericordioso. Es una acción movida por la compasión, es una acción motivada por la compasión. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no solamente se compadeció del hombre. Podría el Señor haber dicho, ¿no? Pobrecitos. Gabriel, vengan, Miguel, vengan. Pobrecitos, qué pesar de la humanidad, como están de llevados por causa del pecado. Miren las guerras, miren el sufrimiento. Qué pesar. Pero yo tengo cosas que hacer, y se va a hacer sus cosas. Pues saben que hay muchos creyentes que se comportan así. Uy, qué pesar de fulano de tal como vive. Miren esa pobreza en la que vive. Pero bueno, uy, va a empezar la película de Netflix. Y el que está al lado dice, uy, fulano de tal sí tiene mucha misericordia, ¿no? Puro amor y compasión. Uy, qué pesar de tanta gente perdida. ¡Hermano! Oremos por las almas perdidas. Y termina la reunión y a ver la novela. No le habla de Cristo a sus familiares. Ve la desdicha, la miseria en la que está quienes le rodean por causa de su pecado. Pero no hace nada porque hay cosas más importantes que hacer para él. Dios no se quedó arriba en el cielo viendo la miseria del hombre. Dios actuó, porque la misericordia es la compasión llevada a la acción. No solamente yo veo el problema, actúo para aliviar la miseria y la desdicha del hombre. Para finalizar, unas aplicaciones. 4 aplicaciones. Si Dios hubiera visto el pecado del hombre y hubiera tenido compasión y hasta se hubiera puesto a llorar, estamos hablándolo en términos antropomórficos, ¿no? O sea, asemejando a Dios o aplicándole a Dios algunas características humanas para poder entender mejor. Si Dios hubiera estado en el cielo viendo al hombre llorando, hay personas que lloran por los niños de África, ¿sí sabían? Pero no hacen nada. Hay personas que pasan por el canal de Bogotá y ven a los indigentes. Ay, qué pesar, pero no hacen nada.
Hay personas que, uy, hay que orar por las almas perdidas y le dicen, ¿por qué no abres un grupo familiar en tu casa? No, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, mi casa es pequeña, ¿qué les voy a decir? No estoy preparado. Pero tienes 2 horas para ver una película, no tienes 2 horas para estudiar la escritura y prepararte para compartir el evangelio. Eso no es misericordia, eso es buenismo, sentimentalismo barato, pero no es misericordia, porque no es lo que Dios hizo. Dios sintió compasión y la ejecutó, la llevó a la acción. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor. Él no se quedó con el amor. Ay, yo amo mucho al hombre y púbranse por pecadores. No. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por gente buena bonita, Él murió por miserables pecadores. ¿Cómo estabas tú antes de conocer a Cristo? Ay, pues yo estaba bien. Entonces no has nacido de nuevo, porque Jesús vino fue a morir por pecadores, personas por las cuales el infierno clamaba. Y Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo para salvarnos. Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Supongamos que Dios nos salva, es decir, Cristo murió en la cruz y nuestros pecados son perdonados. Pero Dios dice, hasta ahí, papito. Como dicen los arminianos, ¿no? Ahora yo tengo que hacer mi parte, ¿sí o no? Bueno, el Dios me perdonó y de aquí en adelante yo tengo que portarme bien. Eso no es misericordia. Porque la misericordia es aliviar del dolor y la miseria. Dios me perdonó mis pecados y de ahora en adelante yo tengo que andar, poner de mi parte, terminar de construir el puente. Dios lo construyó hasta la mitad y de ahí en adelante lo construyo yo. No, Dios construyó todo el puente. Dios puso el puente y se llama Jesucristo, lo hizo todo para aliviar la miseria del hombre sin que el hombre tuviera que hacer nada. Porque el hombre estaba muerto. Esa es la misericordia. Si un indigente me pide una limosna y yo le digo, pero tienes que cantarme una canción, ya no es limosna, porque él está haciendo algo para ganarse esa limosna, ¿sí o no? Cuando alguien se monta en un bus a cantar y yo le doy una moneda, no es limosna. Él se ganó la moneda cantando, así cante horrible. La estatua humana que está en el parque de Santander, yo no le estoy dando limosna. Él se está ganando la moneda con su arte. Bastante sacrificio le cuesta quedarse quieto allí al sol y a las circunstancias de nuestro medio ambiente, y tiene que practicarlo. Él se lo ganó, pero la misericordia es una mano extendida. La fe, mejor, es una mano extendida. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Creer en Cristo. Esa es la fe. Ser propicio a mí, pecador. Señor, soy un pecador. No puedo hacer nada, Dios. Y es aquí cuando Dios extiende su misericordia. Es en la cruz del Calvario que la misericordia de Dios y la justicia se encontraron. ¿Cómo Dios puede salvar al pecador? Tiene que salvarlo por misericordia. Porque lo justo es que el pecador vaya al infierno. Pero ¿saben qué hizo Dios? Ejecutó su justicia sobre su propio Hijo. De manera que mi condenación, mi pecado, mi culpa, la llevó Cristo en la cruz. La misericordia y la justicia no se pueden separar. ¿Por qué Dios puede ser misericordioso conmigo? Porque fue justo con su Hijo.
Ay, ¿Jesús acaso pecó? No, pero Él llevó mi pecado. Entonces Él castiga a su propio Hijo y ahora puede ser misericordioso conmigo. La misericordia no niega la justicia. Cuando yo digo que estoy salvo por misericordia, lo que estoy reconociendo es que Dios es un Dios justo, porque castigó mi pecado, pero no lo castigó sobre mí, lo castigó sobre su propio Hijo. Porque Él no tendrá por inocente al culpable. El perdón no es una amnistía, no es borrado y cuenta nueva. El perdón no es una segunda oportunidad. Dios no da segundas oportunidades. Dios castiga el pecado y lo castiga sí o sí, así tenga que asesinar a su propio Hijo. Castigó mi pecado en la persona de Jesucristo. Y los que no se arrepienten, también su pecado será castigado sobre ellos mismos. Dios provee el medio para que el hombre sea salvo, y es un medio justo. El pecado debe ser castigado. Entonces, tú verás si te salvas por tu propia justicia, como el fariseo, que no fue salvo, porque nadie puede ser salvo por su propia justicia, o te salvas por la justicia de Jesucristo, para que a ti te sea misericordia. Tus pecados son imputados en la persona de Jesucristo, y la pureza, la santidad, la vida justa de Jesucristo será imputada en tu cuenta. Por eso Dios ahora nos puede ver como sus hijos, porque ves a Jesucristo. Por eso todo dice la palabra de Dios, en Cristo. ¿Sí? Fuera de Cristo no es salvación. Yo tengo que estar en Cristo. De manera que cuando Dios te mira, mira es a su Hijo Jesucristo. Por eso Dios puede vernos con amor, por eso Dios puede perdonarnos, por eso Dios puede tener una relación con nosotros, porque cuando Él ve al hombre, al pecador arrepentido, ves a su Hijo Jesucristo, porque está amparado en Jesucristo, está escondido en la roca, como Dios escondió a Moisés en la roca, para que pudiera ver su gloria sin morir. Y aquellos que no se arrepienten, los ve tal y cual como son, pecadores, sobre los cuales está la santa ira de Dios, y serán castigados todo aquel que no se arrepiente. Juan capítulo 3. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y tú por qué no te amparas en la misericordia de Dios? ¿Por qué no has corrido a Jesucristo? Si cada vez que se predica el Evangelio es Dios extendiendo una misericordia sobre tu vida, ¿estás esperando que Dios ejecute su juicio sobre ti? ¿Que te condene por tu pecado? El Señor dice en su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad para correr a Jesucristo y librarte de la ira venidera, así como cristiano en el progreso del peregrino salió a la ciudad de destrucción rumbo a la Jerusalén celestial. Huye de la ira venidera, huye del juicio de Dios. Es mejor tener a Dios por Padre que tener a Dios por enemigo, porque Él no va a perdonar al pecador, a no ser que se ampare en Jesucristo, quien llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Vamos a orar.
Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, que es más importante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo te pido que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro ser, trayendo arrepentimiento y fe al corazón de aquellos que no se han puesto a cuentas contigo, aquellos que están aferrados a su pecado, a este mundo, a su vida presente. Libéralos, Señor, de la esclavitud del pecado. Abre sus ojos, Señor, y dales vista espiritual para que puedan ver su pecado y puedan ver la gloria de Jesucristo en la cruz y corran hacia Él para que huyan de la ira venidera, Señor. Y a tu iglesia, santifícanos, Dios, que podamos, Señor, agradecer con todo el corazón tanta misericordia en favor nuestro, y que esto nos motive, Señor, como vamos a ver la semana entrante, a ser misericordiosos con los demás, porque de gracia recibisteis, da de gracia. Gracias, Señor soberano. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.